El día de hoy vamos a abordar el tema la tentación de Egipto y vamos a descubrir que incluso un personaje que ha trascendido la historia hasta nuestros días puede tener sus momentos bajos también en la fe, pero eso nos va a dar grandes lecciones. Pero para aprovechar esas lecciones vamos a pedir la sabiduría divina por medio de una oración. Nuestro buen Padre Celestial, hoy venimos para aprender de las lecciones que necesitamos para nuestra vida en la experiencia de Abraham, incluso de los momentos en los que tal vez no fue todo lo que debía ser, pero ayúdanos a aprender esta lección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastora Aniperla, bueno, ya en la introducción daba un poco una pista de lo que va a tratar el tema de hoy. Vamos a ir al texto sagrado, pero a mí me llama la atención en este punto, pastor, que nos gustaría que después, siempre es así, no el ideal, nos gustaría que después de los primeros versículos que vemos sobre Abraham, todo fuera exactamente en una subida asombrosa y que no hubiera baches en el camino. Sin embargo, vamos a ir a Génesis capítulo 12, versos 10 en adelante. Tal vez no vamos a leer todos los textos, pero vean lo que dice este pasaje. Vamos a comenzar con los primeros que nos dicen, hubo entonces, estoy en Génesis 12, verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir ahí, porque era mucha el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto, en cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida, di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, así, gracias a ti, salvaré mi vida. Voy a tener ahí, pastor, porque la primera pregunta que surge es, ¿por qué fue a Egipto? Es decir, ahí el texto dice la razón, pero porque hubo hambre en la tierra, pero ¿qué implicaciones tiene esto para el siervo Abraham? Bueno, la verdad que aquí vamos a encontrar otro tema que tiene lecciones espirituales en la Biblia y que tiene que ver con Egipto. Sí. Aquí ya Egipto va a darnos una connotación no buena, ya una connotación de algo que no es correcto, porque veamos entonces lo que dice el texto. Descendió Abraham a Egipto. Dios le había hecho promesas a él. Ya vimos ayer que hay 7 promesas después que Dios le dice, vete de ti mismo, vete. Y Abraham va y obedece. Es interesante cuando uno ve un mapa, Abraham sale de Babilonia, que actualmente estamos hablando de la tierra de Irak, y hay como una media luna, le llamaban la media luna fértil, desde Babilonia a Siria, hasta llegar a Canaán, porque luego esa media luna estaba rodeando el desierto de Arabia. Sin embargo, estando allí en la tierra que Dios le dice que lo va a bendecir, Abraham experimenta con toda la suerte de las demás personas, experimenta que hay hambre en la tierra. Y ya usted lo mencionaba en la introducción, Dios no siempre impide, aunque Dios nos llama a caminar, claro. No significa que en el camino no van a haber tropiezos. Pero ¿dónde está todo el error acá de Abraham? ¿Será malo buscar, bueno, cómo resolver un problema? No es malo. Aquí el problema es que no vemos que Abraham consulta a Dios. ¿Toma una decisión? Él toma una decisión por él mismo, de lo que le parece mejor. Y siempre que nosotros hacemos eso, aún con buenas intenciones por querer resolver un problema, no nos va a ir bien. Aquí todo el problema está en que Abraham no consulta a Dios. ¿Por qué a Egipto? Porque Egipto era una tierra que, gracias al río Nilo, era una tierra que siempre estaba fértil. Así que en Egipto no se necesitaba fe para vivir. No, claro, porque allí los cultivos, pues, que se sembraban a las orillas del río Nilo, pues no necesitaban más. Y por eso es que en la Biblia Egipto entonces ahora espiritualmente llega a ser, así como vimos que Babilonia tiene un significado espiritual, Egipto también llega a ser un símbolo de las soluciones
humanas a un problema. De hecho, en los profetas, cuando nosotros vemos el resto de la Biblia, una de las tentaciones, y por eso la lección lo titula de esa manera, una de las tentaciones siempre del pueblo de Dios, cuando tenían un problema, vamos a Egipto. Cuando iban por el desierto con Moisés, regresémonos a Egipto. Cuando los estaba amenazando a Siria o cualquier imperio, busquemos la ayuda de Egipto. Ahí está, cuando nosotros queremos resolver por nosotros mismos. Pero la cosa no sale bien. Abraham conocía esa práctica bueno, ya la poligamia estaba extendida, los reyes tenían un harén de mujeres. La Biblia dice que la mujer de Abraham era hermosa. Es curioso ese dato porque aquí estamos hablando que Sara o Sarai tenía 65 años de edad. Sí. No tenía hijos, porque ya lo había mencionado el final del capítulo 11, era estéril, no tenía hijos. Pero a los 65 años Abraham tenía temor de que alguien se fijara en su esposa, y como dice el famoso dicho, lo que temes te vendrá. Sí. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y bueno, es bastante curioso, pastor, que incluso los egipcios, por un comentario que aparece en nuestra lección, tomaban a mal a esa gente que venía, que ellos pensaban, bueno, vienen a aprovecharse de que nosotros tenemos abundancia mientras ellos no la tienen. Hay algunos comentarios bien fuertes de gente, de los propios egipcios, de la gente que llegaba y decía, bueno, esta gente lo que los impulsa es las piernas para la comida, es decir, quieren comida, lo que es lo único que necesitan. Siempre, lastimosamente, es la suerte de los migrantes, ¿verdad? Sí. Lo vemos ahora en los países, la gente siempre dice, bueno, vamos a ir a un país donde hay más abundancia, donde hay más seguridad, donde es mejor, pero en ese país no se aprecia, obviamente, a los que están llegando para usufructuar. Así es. Ahora, con respecto a esa mentira, bueno, parcialmente mentira que hace a Abraham, dice el libro Patriarcas y Profetas lo siguiente, y quiero leer esta cita para que pueda ayudarnos con el comentario, pastor. Durante su permanencia en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de debilidad y la imperfección humana. Dice, y la imperfección humanas. Al ocultarle el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. Y destaco esta cita, pastor, porque por dos cosas. Primero, la pregunta es, ¿por qué es que ahora Abraham se ve tan contrastado? El Abraham no es el mismo Abraham que salió de Ur de los Caldeos o de Aram. Ahora es un Abraham diferente. Pero, ¿qué nos dice la forma en que Dios trata este asunto sobre la gracia de Dios? Amén. Bueno, mire, afortunadamente tenemos un Dios muy bueno, un Dios misericordioso que conoce que estamos llenos de debilidades. Recordemos que cuando el pecado entró, allí surgió una enemistad entre el bien y el mal, lo que en el Nuevo Testamento se llama entre la carne y el espíritu, y Abraham también tenía, o sea, un hijo de Dios, aunque sea de fe y todo eso, hay errores, hay debilidades también en su vida. No estoy diciendo que con esto hay que justificar, claro que no, pero es la realidad. Y Abraham aquí, él comenzando que él decide resolver las cosas por su propia mano, él miente. En esas debilidades ahora no son tan inocentes, no. Porque uno dice, no, esto es un pecado pequeño, y lo que a mí me hace ver que no era algo tan pequeño es interesante que Dios no reprocha a Abraham por lo que él hace, sino que quien lo reprocha es el faraón. Así es. Pero vamos a leer eso para escuchar el reproche, y entonces vamos a hacer la conexión con otra historia que ya habíamos estudiado. Génesis capítulo número 12, y vamos a leer el versículo 18 y también el 19. Y dice así: entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Muy bien. ¿Saben que estas palabras de Faraón nos suenan a las palabras de Dios a Adán? Sí. Cuando pecó, sí. ¿Qué es esto que has hecho? A Adán y Eva, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste? Entonces Faraón
toma, digamos, en este sentido, es un eco de las palabras de Dios de reproche a Adán. Ahora Dios no lo hace, sino que Dios utiliza a Faraón. Quiere decir, y aquí noten esto, quiere decir que Abraham está cometiendo el mismo pecado que Adán. O sea, notemos que el pecado siempre es querer tomar el lugar de Dios, resolver las cosas por mí mismo. Esa es la centralidad del pecado. Nosotros lastimosamente hemos relegado el pecado solamente a los actos, matar, robar, adulterar. O nuestra propia lista, pastor. Creemos que no estamos haciendo eso, entonces no somos pecadores. Pero siempre que tomemos las cosas por nosotros mismos, estamos cometiendo un gran pecado, porque eso da lugar a todos los demás pecados con el tiempo. Así que ya vemos que después del pecado, aún los hijos de Dios, bueno, lo vimos con Noé, ahora lo vemos con Abraham, tendrán que luchar con esa tendencia entre vivir por fe o vivir por sus propias obras, por su propio criterio. Y una persona que vive por fe de repente puede encontrar en el camino que a veces se aleja, pero ahí está Dios siempre enviando, ahí está Dios apareciéndose. Yo lo decía en las lecciones anteriores, Dios nunca va a dejar al pecador tranquilo, quieto. Dios se le aparece en el camino. En este caso Dios usa a Faraón para decirle lo que él mismo le hubiera dicho si se le apareciera. Dios es maravilloso. Cuando tú y yo estamos en algún error y Dios pone a alguien en el camino, tal vez podemos pensar, pero ¿quién es esa persona? Abraham pudo haber dicho, ¿quién es Faraón? Ese es un impío, ese es un rey pagano. Pero Dios lo usó. Así que Dios siempre va a usar a alguien. A veces no te fijes en el mensajero, sino el mensaje que tiene para ti. Excelente lección, pastor. A veces nos cuesta eso, pero recuerde, Dios en su misericordia y por su gracia sigue llamándonos para que volvamos al camino. Si hemos torcido el camino, confiemos en la gracia de Dios, volvámonos a Él. Definitivamente tenemos que volvernos al Señor, y creo, pastor, que podemos orar por eso, dándole gracias a Dios porque no nos abandona jamás, en primer lugar. Y en segundo lugar, pastor, para que los que estamos aquí en esta transmisión, este estudio de la Biblia, podamos decidir permitir que sea Dios el que dirija nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos dejas estas lecciones maravillosas. Ahora, Señor, queremos aprender a depender de ti. Cuando hay momentos difíciles, situaciones imposibles que podamos resolver por nosotros mismos, ayúdanos a consultarte, a esperar en ti, a confiar que tú vas a dar una salida. Y te damos gracias, Señor, porque a pesar de que a veces tomamos el control de nuestras propias vidas y nos metemos en problemas, tú siempre estás ahí para corregir, envías un mensaje, un mensajero, independientemente de quién sea. Gracias, Señor, por tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.